Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho temblar el mundo de las telenovelas turcas y ha mantenido a los fans al borde de sus asientos: el escándalo, el romance que pudo ser, la confesión. Hablamos de Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Sí, la pareja que conquistó nuestros corazones en Karasevda, y el rumor que circuló sobre algo más que una relación profesional. ¿Están listos para el chismecito jugoso? Porque yo sí. Y antes de que empecemos, por favor, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se perderán nada de lo que está pasando en el mundo de las series turcas y la farándula. Bueno, agarren sus palomitas, pónganse cómodos, porque hoy vamos a desentrañar esta historia llena de rumores, especulaciones y, por supuesto, mucho drama. Todo comienza, como suele suceder, con el éxito arrollador de Karasevda. ¿Quién no recuerda a Kemal y Nihan? Dos personajes con una química que traspasaba la pantalla. La intensidad de sus miradas, la pasión de sus escenas, la conexión que irradiaban. Era inevitable que los fans comenzaran a preguntarse si todo eso era solo actuación. Y las redes sociales, como siempre, fueron el caldo de cultivo perfecto para los rumores. Empecemos por el principio. Burak Özçivit, un galán consolidado, ya era una estrella antes de Karasevda, conocido por su profesionalismo y su atractiva apariencia. Su trayectoria en el mundo del modelaje lo catapultó a la fama, y pronto se convirtió en un rostro habitual en campañas publicitarias y portadas de revistas. Su paso a la actuación fue un éxito rotundo, y rápidamente demostró su versatilidad y talento, interpretando personajes que cautivaron al público. Su carisma, su porte y su innegable atractivo físico lo convirtieron en uno de los actores más codiciados de Turquía. Antes de Karasevda, ya había participado en exitosas series como Muhteşem YZYL, donde interpretó al carismático Malkoğlu Bey, un personaje que le ganó aún más popularidad y reconocimiento. Burak, con su experiencia y consolidación, ya tenía un nombre hecho en la industria. Mientras tanto, Neslihan Atagul, una actriz talentosa con una belleza delicada, también tenía una carrera prometedora. Desde joven, Neslihan demostró su pasión por la actuación, y pronto comenzó a participar en proyectos teatrales y cortometrajes. Su talento innato y su capacidad para transmitir emociones la convirtieron en una de las actrices más prometedoras de su generación. Su debut en televisión fue con la serie Yaprak Dökümü, donde interpretó un papel secundario, pero que le abrió las puertas a la fama. Su belleza, su delicadeza y su mirada profunda la hacían irresistible para el público. Antes de Karasevda había participado en series como Fatih Arville, donde demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. La chispa entre ellos fue evidente desde el momento en que compartieron la pantalla. La primera vez que Kemal y Nihan se encontraron en la serie, la tensión y la atracción fueron palpables. La química entre Burak y Neslihan era innegable, y cada escena juntos era una explosión de emociones. Los fans no tardaron en notar la conexión especial que había entre ellos, y las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. Los medios turcos, siempre ávidos de escándalos, comenzaron a prestar atención a cada gesto, cada mirada, cada interacción entre los dos actores. La serie fue un éxito rotundo, rompiendo récords de audiencia en Turquía y en todo el mundo. Karasevda se convirtió en un fenómeno global, conquistando a millones de espectadores en países de Europa, América Latina, Asia y África. La historia de amor prohibido entre Kemal y Nihan, la lucha por el poder, los secretos y las traiciones, cautivaron al público y lo mantuvieron enganchado a la trama. La serie recibió numerosos premios y reconocimientos, consolidando la fama de Burak y Neslihan a nivel internacional. El éxito de Karasevda no solo se tradujo en ratings, sino también en un aumento de la popularidad de los actores. Las marcas se peleaban por tenerlos como imagen, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito y glamour. Y con el éxito llegaron las entrevistas, las fotos promocionales, los eventos. Y por supuesto, la cercanía, el contacto físico, la complicidad que parecía rebasar los límites de lo profesional. Los fans y los medios de comunicación estaban atentos a cada detalle, analizando cada gesto y cada palabra. Las fotos promocionales de la serie mostraban a Burak y Neslihan muy cercanos, con miradas cómplices y poses que sugerían una gran intimidad. Las entrevistas eran un festival de elogios mutuos, y las bromas y risas entre ellos hacían pensar en una amistad muy cercana.
Los eventos a los que asistían juntos eran noticia, y cada aparición pública era una oportunidad para alimentar los rumores. En ese momento Burak estaba comprometido con Fariye Evcen, una actriz también muy popular. Fariye, conocida por su belleza y su talento, era una de las actrices más queridas de Turquía. Su relación con Burak era pública y se mostraban como una pareja feliz y enamorada. Su relación era seguida por los medios y por los fans, quienes los consideraban una de las parejas más atractivas de la farándula turca. Neslihan estaba, y sigue estando, casada con Kadir Doğulu, otro actor turco. Kadir, un actor talentoso y carismático, también gozaba de gran popularidad en Turquía. Su relación con Neslihan era sólida y se mostraban como una pareja estable y enamorada. Su matrimonio era admirado por muchos, y eran considerados una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Esto, por supuesto, no hizo más que alimentar el morbo y la curiosidad de los fans. ¿Sería posible que algo estuviera pasando entre Burak y Neslihan a pesar de sus respectivas relaciones? La pregunta era inevitable y las respuestas, fueron variadas y contradictorias. La idea de que dos personas con pareja pudieran estar sintiendo algo el uno por el otro, aunque fuera de manera inconsciente, es algo que siempre ha fascinado al ser humano. La posibilidad de que la pasión de la ficción se trasladara a la realidad era algo que los fans no podían evitar imaginar. Los medios turcos, siempre ávidos de escándalos, empezaron a publicar artículos y a analizar cada gesto, cada mirada, cada foto. Se hablaba de miradas furtivas, de gestos de cariño en el set, de una química palpable que iba más allá de lo actuado. Se especulaba sobre el cansancio y la tensión en las relaciones de ambos actores, la presión de la fama y el estar trabajando juntos tantas horas al día, tan expuestos. Los tabloides sensacionalistas sacaban partido de cada detalle, alimentando los rumores y creando un ambiente de expectativa y morbo. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, con fans analizando cada escena y cada foto en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Sin embargo, nunca hubo pruebas concretas que confirmaran los rumores. Todo se basaba en especulaciones y en la interpretación de la prensa y los fans. La falta de pruebas, por supuesto, no hizo más que alimentar la intriga y la especulación. La ausencia de una declaración oficial, o de una fotografía comprometedora, dejaba espacio para la imaginación y para la creación de teorías conspirativas. La prensa y los fans, en su afán por descubrir la verdad, llegaron a conclusiones precipitadas y a interpretar de manera sesgada la información disponible. Pero, ¿qué hay de la confesión, a la que nos referimos en el título? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Existen diferentes versiones sobre este tema. Por un lado, se dice que Neslihan, en una entrevista, mencionó algo sobre la fuerte conexión que tuvo con Burak y cómo este personaje le había marcado. Algunas fuentes interpretaron estas declaraciones como una confesión velada de sentimientos. Se habló de la intensidad de las emociones que experimentaron al interpretar a Kemal Inian, y de cómo ese trabajo conjunto había fortalecido su relación profesional. Los fans más románticos, por supuesto, interpretaron estas palabras como una prueba de que la conexión entre ellos iba más allá de la ficción. Otras, y esto es muy importante, argumentan que se trataba simplemente de una descripción honesta sobre su trabajo actoral, y el impacto emocional que genera interpretar un personaje con tanta intensidad. La actuación es una profesión que requiere una gran entrega emocional, y es normal que los actores se involucren profundamente en sus personajes. Neslihan, como buena profesional, estaba describiendo la experiencia que había vivido al interpretar a Nihan, y el impacto que este personaje había tenido en su vida. Esta interpretación, más sobria, resaltaba la profesionalidad de Neslihan y su capacidad para conectar con sus personajes. Por otro lado, también se menciona una supuesta confesión por parte de Burak, aunque esta es menos directa. Se dice que en algún momento, al ser cuestionado sobre la relación con Neslihan, el actor no negó rotundamente los rumores, lo que para muchos fue suficiente para confirmar las sospechas. Se especuló sobre el significado de su silencio, y se interpretó como una señal de que había algo más que no quería revelar. Los medios de comunicación y los fans, por su parte, tomaron esta falta de negación como una confirmación de sus sospechas, aunque sin pruebas concretas. Sin embargo, él siempre mantuvo una postura profesional y respetuosa, sin entrar en detalles que pudieran dañar su imagen o la de sus compañeros. Burak, consciente de la atención mediática que estaba recibiendo, optó por mantener una actitud prudente y diplomática. Su silencio, lejos de ser una confesión, podría ser una estrategia para
evitar alimentar los rumores y para proteger su imagen y la de sus compañeros. En sus entrevistas, Burak siempre se mostró respetuoso con Neslihan y con su marido, Kadir, y evitó entrar en detalles que pudieran comprometerlos. ¿Pero qué pensaron las personas cercanas a ellos? ¿Cómo reaccionaron Fariye Ebsen y Kadir Doğulu ante estos rumores? Pues bien, la pareja de Burak, en ese momento pareció mantenerse al margen y demostró un apoyo incondicional. Se les vio juntos en eventos compartiendo momentos familiares, dejando claro que la relación entre ellos era sólida. Fariye, con su actitud discreta, evitó alimentar los rumores y se mantuvo firme junto a Burak. Su presencia en los eventos y su apoyo público fueron una clara declaración de intenciones. La pareja se mostró unida y fuerte y demostró que los rumores no afectaban su relación. Por su parte, Kadir, el marido de Neslihan, también mantuvo la calma, y se mostraron unidos y fuertes ante los rumores. Kadir, con su actitud serena y su confianza en su esposa, no dio importancia a los rumores y se mantuvo firme junto a Neslihan. Su apoyo fue fundamental para superar la situación y para demostrar que su matrimonio era sólido. La pareja, en lugar de esconderse, se mostró junta y feliz, lo que dejó claro que los rumores no tenían fundamento. Además, es importante considerar la presión que sufren los actores turcos. Las telenovelas turcas son un fenómeno global, y sus protagonistas están constantemente expuestos a la opinión pública. Los medios de comunicación a menudo buscan sensacionalizar las historias, y los fans no dudan en opinar y especular en las redes sociales. Todo esto, por supuesto, puede generar mucho estrés y tensión en las relaciones. Los actores turcos, como cualquier otra celebridad, deben lidiar con la fama, la exposición mediática y la presión de los fans. La prensa muchas veces busca el escándalo y los rumores, y los actores deben aprender a manejar la situación y a proteger su privacidad. Las redes sociales, por su parte, pueden ser un arma de doble filo, ya que si bien pueden ayudar a conectar con los fans, también pueden ser un caldo de cultivo para el acoso y las especulaciones. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Hubo romance entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül? La respuesta, lamentablemente, es que no lo sabemos con certeza. Nunca hubo pruebas concretas ni confesiones directas que confirmaran los rumores. La falta de pruebas deja abierta la puerta a la especulación y a la imaginación de los fans. La verdad posiblemente solo la conozcan ellos dos, y es posible que nunca la sepamos. Sin embargo, la química entre ellos era innegable, y la posibilidad de que algo más sucediera entre ellos siempre estará en la imaginación de los fans de Karasevda. La fuerza de la química entre Burak y Neslihan es algo que quedó grabado en la memoria de los fans. La intensidad de sus miradas, la pasión de sus escenas y la conexión que irradiaban eran evidentes para cualquiera que viera la serie. La posibilidad de que esa química se trasladara a la vida real es algo que seguirá alimentando la imaginación de los fans por mucho tiempo. Lo que sí sabemos es que tanto Burak como Neslihan son profesionales comprometidos con sus trabajos y con sus respectivas parejas. Ambos han construido carreras sólidas y exitosas, y siguen siendo figuras muy queridas por el público. Burak, con su carisma y su talento, continúa cosechando éxitos en su carrera. Su participación en nuevas series y películas es siempre esperada con gran entusiasmo. Neslihan, con su belleza y su talento, sigue siendo una de las actrices más aclamadas de Turquía. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos la ha convertido en una estrella del mundo del espectáculo. Y sobre todo sabemos que Karasevda es una de las telenovelas más exitosas de la historia, gracias, en gran medida, a la increíble actuación y a la química innegable entre sus protagonistas. La historia de amor de Kemal Inian, con sus giros inesperados, sus momentos de alegría y tristeza, y sus personajes complejos, cautivó al público de todo el mundo. La actuación de Burak y Neslihan, con su química innegable, fue fundamental para el éxito de la serie. Karasevda dejó una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas, y sigue siendo recordada con cariño por los fans. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón del escándalo y del romance que pudo ser. Hemos hablado de las especulaciones, de las confesiones a medias, y del impacto que tuvo esta supuesta relación en las vidas de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Y sobre todo, hemos recordado el fenómeno cultural que es Karasevda. La historia de Karasevda, con sus amores prohibidos, sus secretos y sus traiciones, sigue siendo un tema de conversación entre los fans de las telenovelas turcas. La posibilidad de que la química entre los actores se trasladara a la vid
Real siempre será un tema de debate. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo hoy. Espero que este vídeo les haya gustado. Si fue así, no duden en dejar sus comentarios, sus opiniones, y qué piensan ustedes sobre el tema. ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Cuál es su escena favorita de Karasevda? Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante sobre sus estrellas turcas favoritas. Hasta la próxima y que viva el chismecito. Nos vemos.